El tema a desarrollar en la jornada de hoy es orígenes de la desigualdad en El Salvador, las raíces económicas de la desigualdad, la agudización de la desigualdad y el conflicto social en El Salvador también. Tal y como saben, mi nombre es Ronnie Adelaide Maya Guevara, soy tutor en la materia de sociales. Antes que nada, solamente quisiera que si en dado caso ven que pierdo la conexión o algo así, no se alarmen y denme unos minutitos para regresar. Lo que pasa es que en virtud del clima que estamos atravesando ahorita con eso de las tormentas tropicales, posibles ciclones, etcétera, estamos teniendo bajones en la energía eléctrica, pero por si acaso eso pasa, no se alarmen, solo denme unos minutitos y me voy a reincorporar. Muy bien, volviendo a ese tema, vamos a abordar en primer lugar qué es el subdesarrollo, porque es fundamental desarrollar la parte teórica respecto de cómo eso se va materializando en nuestro país. Entonces, comenzamos con la primera interrogante. ¿Qué es el subdesarrollo? Walt Whitman Rostow, que quien fue uno de los más grandes economistas en el siglo XX, nos dice que el subdesarrollo no es nada más que una fase anterior, o mejor dicho, una etapa previa al desarrollo. Según este economista, todos los países, sin excepción alguna, han sido subdesarrollados en un momento, independientemente de su ubicación geográfica. Por lo tanto, una vez superan esta etapa de subdesarrollo y dan el salto al desarrollo, se puede decir que un país está evolucionando. Ahora bien, según la teoría de Rostow, a la cual se le conoce como teoría etapista, vamos a abordar cinco etapas fundamentales. La primera es, bueno, que se tienen que ir superando, mejor dicho, estas etapas. En primer lugar, superar la sociedad tradicional. Esto hace referencia, en efecto, a como salir de la zona de confort, dejar el status quo y comenzar a evolucionar. Segundo, las condiciones previas al despegue o sociedad transicional. Eso quiere decir que, bueno, la producción de bienes primarios. Esto si quieren relacionarlo para mayor facilidad con la soberanía alimentaria, es decir, que un país comience a producir sus propios alimentos y consecuentemente sus propios recursos en un futuro. El despegue o take off en inglés, que es cuando ya se comienza a preparar las condiciones para ir saltando de una etapa a otra. El consumo hacia la madurez hace referencia a un consumo un poco más controlado, con tal de garantizar la economía. Y por último, el consumo masivo de bienes, puertos, presas, edificios, aumento de la producción, mejoras en la educación, todo eso lo pueden resumir como Producto Interno Bruto en un país y a la par de eso la inversión. Esto, según Rostow, genera un uso eficaz de la tecnología, especializa la mano de obra, crecen las exportaciones, crecen las divisas, aumenta la capacidad adquisitiva también de la población y podemos satisfacer necesidades básicas y otro tipo de necesidades también, que no son tan básicas pero que sí son importantes. Aunado a eso tenemos las teorías de la dependencia. Las teorías de la dependencia son otro enfoque sobre las raíces históricas del subdesarrollo. Estas teorías plantean realmente que la situación económica, que un país, mejor dicho, depende financiera y económicamente de otro país. Traducido esto como que la mayoría de países desarrollados dependen de los subdesarrollados. Según este enfoque, la dependencia no se ha generado por voluntad propia, sino que ha ido induciéndose por la dominación económica que hemos tenido por parte de los países desarrollados. Y aquí hablo de una relación inversamente proporcional para ambos. Es decir, mientras un país se desarrolla, el otro va hundiéndose más o cada vez más en el subdesarrollo. De este lado tenemos al sociólogo y economista André Gunder Frank, quien nos aportó sus hipótesis, en las cuales desarrolla de que, bueno, en primer lugar que dice que, por ejemplo, los países capitalistas como Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Japón, etcétera, son la causa o el origen del subdesarrollo de los países pobres.
Y por eso es que el planteamiento de Gunther Frank se puede resumir en una frase bien célebre, que es: el subdesarrollo ha sido y es aún generado por el mismo proceso histórico que genera también el desarrollo económico del propio capitalismo. En otras palabras, tanto el desarrollo de unos como el subdesarrollo de otros son dos caras de una misma moneda. Y aquí entra la relación inversamente proporcional de la que les hablo. Ahora, las hipótesis que aborda Gunther Frank son las siguientes. Los países desarrollados, que son la metrópolis, se desarrollan más, mientras los subdesarrollados, que son bueno, él le llama satélites, pero también son periferia, tienden a subdesarrollarse cada vez más. La segunda hipótesis que plantea es que las regiones o los países que tienen un mayor grado de desarrollo son aquellos que por alguna razón histórica, de subdesarrollo, los que están más hundidos en el subdesarrollo son los que tuvieron un pasado colonial. Por ejemplo, la mayoría de países latinoamericanos, porque Latinoamérica sufrió en mayor parte el factor colonización. Tenemos a otro economista también llamado Paul Alexander Baran, que nos dice que es parte del capitalismo generar pobreza y desigualdad, ya que es contradictorio dentro de ese sistema que todos los países, sin alguna excepción, puedan llegar a ser ricos. Baran nos plantea de que para que determinadas regiones o determinados países se logren desarrollar, es necesario que se sacrifique a muchos otros países a través de mecanismos como la apropiación de recursos naturales, el comercio internacional injusto, la deuda externa de los países pobres con los organismos financieros internacionales, etc. Eso lo ven traducido ustedes con los tratados de libre comercio y también con los préstamos desmedidos con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Vamos a entrar ya en materia propiamente. Vamos a hablar del origen de la desigualdad en El Salvador. Para hablar de esto, necesito que nos enfoquemos en tres pilares fundamentales y de una forma categórica. Tres factores o tres pilares: la colonia, los modelos económicos, que es un tema que desarrollamos en la primera videoconferencia, y la oligarquía cafetalera. Siendo así que el origen de la desigualdad en El Salvador se remonta a los tiempos de la colonia, ya que, como ustedes han estudiado en la historia y como está establecido, los pobladores fueron sometidos a diversos tipos de trabajos y siempre eran trabajos forzados. La verdad es que los pobladores no podían evitar este exceso y este abuso, porque quienes abusaban de los pobladores estaban respaldados por los decretos reales que emitía la corona española, justamente cuando comenzaba la colonia. Por otra parte, también hubo litigios, es decir, conflictos, procesos judiciales en lo respectivo a las tierras. Siempre estuvo discutida por los españoles, entre españoles, ladinos e indígenas. La verdad es que siempre en esos procesos, en estos litigios, eran los indígenas quienes los perdían, porque no tenían los recursos que tenían los españoles, mucho menos influencias y poder, así como dice, para inclinar la balanza a su favor. Procesos totalmente injustos. La usurpación de tierras, como se describe en un libro muy interesante que se llama El Salvador, la tierra y el hombre, que fue escrito por David Browning, que fue un investigador que estuvo aquí en El Salvador para hacer su respectiva tesis sobre la propiedad en el país. Nos dice que el origen de la desigualdad empezó a gestarse desde la colonización española. Durante el periodo republicano, o sea, el periodo que inició después de la Declaratoria de Independencia de 1821, el hambre por las tierras continuó y esto desembocó en la disolución de las tierras ejidales. Yo les explicaba anteriormente que las tierras ejidales son las tierras que tenían los indígenas para trabajar, y las tierras comunales, que las tierras comunales sí son propiamente las tierras que les pertenecían a los indígenas. Entonces, todos estos hechos que les comento acontecieron en la administración del doctor Rafael Saldívar y estaba respaldado por decretos que fueron emitidos en 1881 y 1882.
Cuando se abolieron las tierras que les mencionaba, la igualdad aumentó, ya que los comuneros, o sea, los indígenas que vivían en las tierras comunales, se vieron en la necesidad de ir perdiendo sus tierras, laborar en las mismas tierras, pero recibiendo una miseria de pago. También tenemos que, por otra parte, hubo un sector de la población que comenzó a beneficiarse con este cambio, operando en el agro salvadoreño, es decir, aquellos que se dedicaron al cultivo del café con los fines de exportación, lo que se fue materializando poco a poco como la economía cafetalera. Ahora bien, este sector, ya que comprendía un pequeño grupo de salvadoreños y algunos inmigrantes europeos que se adueñaron del país y lo convirtieron en una finca, tal y como les decía, la oligarquía cafetalera, fue a partir de ese momento que se conformó un nuevo modelo económico que se basó meramente en la exportación de café a una gran escala. Entonces, los economistas y los diferentes investigadores denominaron a ese modelo como agroexportador. Tal y como estudiamos, el café fue la tercera fase del modelo agroexportador. Ahora bien, ¿dónde se encuentran las raíces económicas de la desigualdad? Las raíces económicas de la desigualdad las vamos a encontrar principalmente entre los años 1880 y 1944, porque en la década de 1880 hubo un cambio de rumbo en la economía del país, ya que el café se convirtió en el grano de oro cuando sustituyó al añil. Eso fue poco a poco, porque tal y como saben, el café fue implementado por Gerardo Barrios. No obstante, fue después de su gobierno que comenzó a florecer tal y como se esperaba. La introducción y la explotación del café cambió por completo la fisonomía del país, al grado de que el país comenzó a depender completamente de ese producto. Ahora, en la medida que el proceso de industrialización en Europa se va materializando, al mismo tiempo se va materializando el café como producto único en El Salvador. Es decir, empresarios europeos, sobre todo ingleses, que descubrieron que el café es una especie de engañestómagos porque permitía que los obreros aumenten su ritmo de rendimiento sin comer demasiado. Fue por eso también que el café se convirtió en un producto bien demandado, bien solicitado en Europa. Y fue en virtud de esa dinámica que la economía salvadoreña y el sector se dedicó en una gran escala a ese cultivo. Sí, fue creciendo, pero el sector trabajador también fue decreciendo, tanto en su salario real como en sus oportunidades, ya que como saben, recibían una paga mísera. En la década de 1920 se registró un proceso sostenido de la concentración de la tierra en pocas manos. Este es el periodo de la dinastía Meléndez Quiñones. Eso quiere decir que la clase trabajadora se fue empobreciendo aún más. Luego de esto, la crisis mundial que se desató, la depresión económica de 1929, ya que quebró la bolsa de valores en Nueva York, generó un empobrecimiento que dejó en el límite a la mayoría de países. Las masas estaban desesperadas por encontrar empleo y a los cafetaleros les resultaba más barato dejar caer o dejar perder la fruta así, que se madure por sí sola, en vez de estarlo cortando, ya que como saben el café tiene diferentes etapas: café uva, café oro, grano y así. Ahora, la década de 1930 es muy particular en la historia de nuestro país, ya que tuvimos una de las dictaduras más largas, conocida como el Martinato, de 1931 a 1944. Ahora, hablando de Maximiliano Hernández Martínez, este gobernador en ese momento hizo un abogamiento de sangre en la rebelión de campesinos e indígenas en enero de 1932. Y para evitar que este tipo de hechos se repitieran, impulsó una serie de medidas destinadas para abastecer o paliar las necesidades que más estaban materializadas en ese sector. Las medidas estaban encaminadas a resolver problemas de vivienda, trabajos, tierras, etc.
aunque estas medidas resultaron insuficientes ante la magnitud del problema que ya venía suscitándose, materializándose, concretizándose desde mucho antes. Es por eso que no pudo funcionar y tuvimos un resultado de que la idea de una reforma agraria quedó totalmente desacreditada. Por lo cual, les pongo un ejemplo. En 16 años que estuvo trabajando la construcción de vivienda popular, tan solo se lograron adjudicar o entregar 332 casas en 16 años en una de esas políticas. El periodo del Martinato, en pocas palabras, las medidas que tomó el gobierno de Martínez para disminuir la desigualdad no estuvieron encaminadas a un término real, no estuvieron encaminadas a ayudar a los campesinos, indígenas, trabajadores urbanos, quienes siempre tuvieron salarios bajos y no tuvieron ningún tipo de seguridad social. Vamos a entrar ahora a la agudización de la desigualdad y el conflicto social. El periodo entre 1960 y 1969. En mayo de 1944, con la caída de Maximiliano Hernández Martínez, con golpes de Estado como lo acostumbraban a hacer los regímenes militares, si bien es cierto, lograron sacar a Maximiliano Hernández Martínez, siempre continuó el militarismo gobernando en el país. Fue en virtud de esto que en 1950, cuando asumió la presidencia el coronel Óscar Osorio, una de las primeras medidas que adoptó fue redactar una nueva constitución, donde se estipuló el nuevo papel del Estado como un ente protector del desarrollo nacional. Dato curioso, a esa constitución de 1950 se le llamó de apodo Constitución Socialista, porque esa constitución comenzó a reconocer derechos sociales para la clase trabajadora sobre todo, y una parte de grupos desahuciados por ahí. Lo que pasa es que detrás de todo esto, en el equipo militar había algunos que tenían estudios superiores en academias militares extranjeras y no compartían la idea del modelo económico tradicional que se implementó en el régimen de Hernández Martínez. Fue por esto que ellos decidieron aportar sus ideas para modernizar al país en los ámbitos políticos, económicos y sociales. Ahora, ¿cómo se tradujo todo esto? La política de Estado comenzó una serie de proyectos de beneficio social, como la creación del IVO, el Instituto de Vivienda Urbana, para proveer vivienda barata a los sectores populares, el IRA, el Instituto Regulador de Abastecimientos, para abastecer a la población de alimentos a precios accesibles, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social IS, que hoy sigue funcionando, para proporcionar atención en salud a los empleados del Estado. Además, como el interés no solamente estaba enfocado en crear nuevas condiciones sociales, sino también económicas, se decretaron varias leyes de fomento industrial con el objetivo de impulsar el proceso de industrialización como una forma nueva de evitar la dependencia meramente del café. Me van a disculpar si escuchan interferencia, pero ya comenzó a llover acá. Ahora, como les decía, todas esas medidas modernizadoras fueron posibles porque el Estado salvadoreño pudo recibir una buena cantidad de divisas. Esto en virtud de los precios del café, ya que el café estuvo en un total auge en el mercado internacional. La verdad es que la oligarquía cafetalera no se opuso en ningún momento al proceso de modernización, ya que el café, al tener un buen precio en ese momento, no le resultaba ningún tipo de afectación en la ganancia. Y en segundo lugar, porque la industrialización estaba a favor o en la misma dirección de los intereses económicos de ellos, es decir, oportunidad para nuevas inversiones y crecimiento económico. Ahora, en los inicios de la modernización en la política social del Estado, eso fue de gran significado para la clase trabajadora, ya que eso
fue una conquista que se esperó por mucho tiempo, a excepción de la tierra, que continuó siendo un tema tabú, un tema de gran discusión, porque tal y como saben, la oligarquía cafetalera era quien ostentaba el poder mayoritariamente en el país. Ellos tenían la mayoría de las tierras. Ahora, como ni siquiera la oligarquía ni el mismo gobierno estaban dispuestos a negociar, a llegar a un consenso, a dialogar en lo respectivo a las tierras, eh, el campesinado, que era una buena parte en ese momento de la historia, comenzaron a marginarse cada vez más y le cerraban cada vez más puertas. Eh, también dentro de esas políticas hubo zonas francas, zonas exentas de pago, como el área de San Bartolo, Ilopango, todo eso con tal de abrir fuentes de empleo, lo que sería inversión. Esto sí, significó un crecimiento de la ciudad, pero fue un crecimiento desordenado y a la vez hizo que surgiera el sector informal, lo que ustedes ven materializado como la invasión de ventas en el centro histórico. También se le conoce como comercio ambulante. Ahora, perdón, en el año 1969 tuvimos crisis también, ya que hubo fricciones o hubo conflictos entre El Salvador y Honduras por el control del mercado comercial realmente. Tuvimos la guerra de las 100 horas. Esto simplemente dejó una gran consecuencia económica para el país, una gran crisis. Miles de salvadoreños que estaban refugiados en Honduras tuvieron que regresar al país y eso vino a, tal y como dice, engrosar o hay una palabra que sí me he ido, pero nosotros decimos popularmente rebalsar, pero es colapsar, me perdonan, colapsar. Vinieron a colapsar las filas de salvadoreños que ya teníamos esperando ser atendidos con un empleo y otros diferentes servicios. Ahora, perdonen, eh, en la década de los 70 también hubo una serie de condiciones que contribuyeron para que finalmente en los años 80 comience a estallar lo que se conoció en la historia salvadoreña como la guerra civil, el conflicto armado, que estuvo desde 1980 hasta 1992 con los acuerdos de paz. Formalmente eso, porque realmente había comenzado mucho antes. Ahí por el 75 ya comenzaban a hacer manifestaciones de diferentes asesinatos, pero eso es el dato histórico que les estoy facilitando. Y tal y como han sabido, todo, todo desde el momento de la colonización, los diferentes momentos históricos en el contexto del país, aunado a los modelos económicos, los conflictos sociales, económicos y políticos, han contribuido a lo que tenemos hoy en día. Porque luego del conflicto armado y de estar ahí con un modelo industrial o un modelo de industrialización fallido, nos quedamos con un modelo neoliberal que hasta la fecha sigue funcionando en una faceta evolucionada también, porque sí ha habido algunas reformas, pero no han sido reformas sustanciales para decir que estamos superando ese modelo neoliberal, sin mencionar de que El Salvador, al no invertir en educación, salud fundamentalmente, sigue, bueno, no sabría decirle si sigue hundiéndose o si simplemente se mantiene en el subdesarrollo. Eso sería todo por mi parte. Vamos a dar un pequeño espacio para formularles preguntas a los aspirantes. Vaya, la pregunta es, dígame cuáles son los 3 pilares fundamentales para estudiar la desigualdad en el país. La historia, la política y las exportaciones. La verdad es que tiene razón, tiene mucha razón. Los pilares que les había planteado acá son la colonia, los modelos económicos y la oligarquía cafetalera,
que es algo general, pero su respuesta también es correcta, ya que la historia, la política y las exportaciones son parte de eso también. Muy bien. Se encuentra por acá Joana Martínez. Perfecto, Joana. Ahorita le redacto su pregunta. Vaya, Joana, su pregunta es, ¿cómo se conocía a la época del gobierno de Maximiliano Hernández Martínez y cuánto tiempo duró? ¿Cómo se le llamaba a esa época y cuánto tiempo estuvo? ¿De qué año a qué año? Joana dice, duró 4 años y se conoció como sector cafetalero. La parte del sector cafetalero sí podría entrar, porque en efecto en ese tiempo el café todavía estaba en su auge. Eh, la década de 1930 estuvo siendo regida por el martinato. Se le conocía como martinato al gobierno o a la época del gobierno de Maximiliano Hernández Martínez, y estuvo instituido del año 1931 al año 1944. Muchas gracias, Joana, muy bien. Y la última pregunta por acá, ¿se encuentra disponible Marisela? Marisela, ¿se encuentra disponible? Perfecto, Marisela, ahorita le redacto su pregunta. Vaya, Marisela, su pregunta es, ¿por qué a la Constitución del año 1950 se le llamó Constitución Socialista? Marisela,
La respuesta a esa pregunta es que se le denominó o se le puso de apodo Constitución Socialista porque reconoció varios derechos sociales a la clase trabajadora por los cuales se había venido luchando durante décadas. Muy bien, con esto doy por finalizada la etapa de preguntas del tutor hacia los aspirantes. En ese momento ustedes pueden redactar sus preguntas que tengan hacia mi persona. Les voy a dar un minuto para que me redacten sus preguntas. Bien, Joana Martínez dice, ¿por qué fue, no sé si se refiere a derrotado o derrocado, Maximiliano Hernández Martínez? Ah, entiendo, gracias. Pues lo que pasa es que en el periodo, bueno, el martinato, digamos que para el grupo militar que estaba gobernando en ese momento comenzó bien, pero hubo un momento en el que, ya que ese mismo grupo militar, muy escondido por ahí, que tenía otros planes, el mismo Maximiliano y sus políticas comenzaron a hacer una interferencia para los planes que tenía ese régimen militar de ese momento, fue que comenzaron a ponerse de acuerdo para sacarlo del poder. Y fue por eso mismo que hay como más de una versión de los hechos, porque por ejemplo oficialmente se dice que Maximiliano fue apuñalado por su propio motorista, que fue traicionado por él, asesinado por él, y por otro lado dicen de que Maximiliano en realidad fue exiliado a Honduras. Son datos históricos, así como el, la historia que se va pasando de generación en generación, de que en El Salvador habían 14 familias, o que eran 14 las familias más poderosas y así. Pero el dato histórico es que sí, Maximiliano fue traicionado por su motorista y pues que ahí mismo fue asesinado, que por cierto su motorista era de nacionalidad hondureña. Pero fue sobre todo y principalmente el hecho de que Maximiliano estaba haciendo interferencia con los nuevos planes que tenía el régimen militar de ese momento. Sobre todo porque por un lado querían evolucionar y era como les planteaba dar un poco más de garantías a la población mediante las instituciones que le mencionaba como el IVU, el IRA y el Seguro Social, que hoy en día siguen funcionando. Solo el IRA creo que ya no funciona, el IVU sí sigue ahí. Solo el IVU y el IRA siguen funcionando, el IRA ya no. Y por otro lado, las ganas de la hegemonía, entiéndase hegemonía por un pequeño grupo de poder, un pequeño grupo de personas que tienen el poder económico y político o la mayoría de un país. Eso sobre todo. Maricela dice, en la actualidad, ¿usted considera que la desigualdad en El Salvador ha mejorado?
Pues podría pasar todo el día hablándoles de eso, toda la semana. Es en realidad un debate súper largo. Para hablar de que la desigualdad en el país ha mejorado o ha empeorado, tenemos que ver el factor principal, que es la distribución de la riqueza. Y cuando les hablo de la distribución de la riqueza, me refiero a, como ustedes saben, el esquema del trabajador que es productivo para un patrono. Este realmente no devenga o no recibe lo que produce. Si el trabajador puede producir un 200%, pero de ese 200% quizás está recibiendo un 50%. Hay proyectos de aumento al salario mínimo, por ejemplo, que por cierto eso sí ha mejorado, porque antes el salario mínimo era como de 251 dólares con fichas, ahora es de $300. 300.14, por ahí, pero sí son 300 y algo. Me pareció ver, perdón, me pareció ver que había un proyecto para aumentarlo por lo menos a $400. Hay otros países donde las personas son igual o mucho más productivas y el salario mínimo es de $800, el mínimo, así como lo oyen. Por ejemplo, Costa Rica, que hace inversiones muy diferentes. Factores como esos, como ven ustedes que si bien es cierto el Producto Interno Bruto sigue creciendo y que ha aumentado tanto por ciento, pero al no estar distribuido como se debe la riqueza y los recursos en el país, no estamos hablando de que existe igualdad en la distribución de todo esto. Así que, por un lado hay algunos avances y por otro lado, en la mayoría, seguimos igual. Dice Maricela también. ¿Qué cree que hace falta para mejorarla? Leyes, derrocar a gobiernos, cambiar el sistema político, son cosas muy difíciles y complejas. Por ejemplo, la parte sobre todo de derrocar gobiernos y cambiar el sistema político es algo que casi que tenemos prohibido hacer. Nuestra Constitución de la República, que tenemos vigente desde el año 1983, tiene unos elementos o unos artículos que se llaman cláusulas pétreas. En ese momento no recuerdo los artículos sinceramente, pero son tres sobre todo. El que habla sobre la alternabilidad del presidente, que un presidente no puede reelegirse, solamente puede estar los 5 años que se establece para un gobierno. El segundo es sobre las reformas a la Constitución. Es muy difícil reformar la Constitución, porque para reformar la Constitución se requiere de mayoría calificada, que eso es traducido en 56 votos, y dos legislaturas. Es decir, si la asamblea que tenemos ahorita, aprueba una reforma, tiene que venir la próxima asamblea, la de 2021, y tiene que ratificar lo que ha aprobado esta asamblea. Es un proceso muy tedioso. Y la parte del gobierno también. Nuestro gobierno es republicano, democrático, representativo. Esas son cosas que no se pueden alterar. Tal y como saben, todo es un sistema de leyes que está supeditado o sometido a la Constitución de la República. A leyes para mejorar, tal vez, porque si se enfocaran tal vez en proyectos como el apoyo económico local, lo de distribución de tierras, hay tierras que tienen titulares pero que no están siendo usadas para nada, pues que simplemente están ahí con algún titular. Tal vez el gobierno se podría replantear hacer algunas expropiaciones y comenzar a ocupar esas tierras para otros trabajos. Eh, Aclárese que expropiación no es lo mismo que confiscación. Expropiación en nuestro sistema es cuando a una persona se le indemniza por esa propiedad. Confiscación es que a la persona simplemente se le arrebate esa propiedad, ambos para fines estatales. La expropiación sí está permitida en el país y opera. La confiscación no. No sé si alguien más tiene preguntas.
Gracias por la conferencia, dice Moisés. Gracias a usted, Moisés, por asistir y gracias a todos los que han asistido a pesar del clima y de otras actividades que pueden estar teniendo que pasar y todo. Ha sido un gusto para mí estar aquí con ustedes y ya saben que cualquier cosa estamos a la orden en el foro de la tutoría de sociales. Si tienen alguna duda pueden publicarla ahí y yo les voy a estar respondiendo. Y les voy a estar compartiendo las preguntas que yo les hice a ustedes y que ustedes me hicieron a mí también. Así que por ahora esto va a ser todo y les agradezco mucho la asistencia. Cuídense mucho y tengan cuidado con este clima.